Básicamente el contenido de la presentación va a tocar estos aspectos. Primero, el concepto de la leucorreducción y las diferentes técnicas que existen. ¿Cuáles son los beneficios reconocidos? ¿Cuáles son los otros beneficios que están en consideración, en los cuales aún todavía no hay una evidencia clara, pero existe alguna probabilidad de que pueda ser útil en algunos escenarios? Vamos a hablar de los costos y vamos a hablar al final de los pros y los contras de implementar la leucorreducción universal o ceñirse estrictamente a una leucorreducción selectiva, que ese creo que es uno de los temas que más atractivo pueda tener para ustedes en este momento. O sea, qué hacer con respecto a sus propias instituciones, cuál es la conducta más apropiada para seguir. Bueno, el primer punto que quiero dejar claridad de que todos los componentes sanguíneos tienen leucocitos, todos tienen leucocitos, unos en mayor cantidad que otros. Ahí está la tabla donde muestra básicamente la cantidad de leucocitos por cada uno de los productos que están acá referenciados. Y de entrada vemos que hay algunos procedimientos que reducen de manera importante los leucocitos, pero ese grado de leucorreducción no llega al límite de lo que pueden ofrecer los filtros leucorreductores. Entonces, hablamos de 3 logaritmos contra 4 logaritmos. Entonces, ese es un primer factor de confusión, a veces en los que prestan servicio y a veces en los usuarios de los servicios. O sea, leucorreducir puede tener diferentes interpretaciones. Yo puedo remover leucocitos, pero muy importante es el grado de remoción, el grado de leucorreducción. Porque cuando vamos a ver los beneficios de la leucorreducción, tienen sentido y son de importancia y son suficientes si yo logro una leucorreducción de 4 logaritmos o más. Los beneficios se van a ver acortados, reducidos, cuando utilizo otras metodologías distintas a la leucorreducción por filtración. Entonces, se ha especulado mucho acerca de los beneficios de la leucorreducción, pero donde hay una claridad es que los leucocitos no causan ningún beneficio en la transfusión. O sea, lo ideal sería eliminarlos completamente de la transfusión. Son unos pasajeros accidentales y fuera de los escasos pacientes que requieren la transfusión de granulocitos como tal, como producto, las otras circunstancias, que son la mayoría, uno preferiría que los leucocitos no estuvieran en las bolsas. ¿Por qué? Porque los leucocitos causan problemas. Te miren toda la cantidad de condiciones o entidades en las cuales se han implicado los leucocitos. Las infecciones, la refractoriedad plaquetaria, la inmunización, las reacciones febriles no hemolíticas, la inmunomodulación asociada a la transfusión, probablemente tiene mucho que ver con la presencia de leucocitos y las sustancias producidas por ellos. La enfermedad de injerto contra huésped, el daño pulmonar agudo asociado a la transfusión, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que complica a muchos pacientes en actos perioperatorios, la sobrecarga circulatoria y finalmente la muerte. Entonces, los leucocitos es mejor no tenerlos en la transfusión, es mejor eliminarlos, evitarlos. Ya sabemos que todos los productos tienen leucocitos en mayor o menor grado. Les decía que hay varias técnicas de leucorreducción que se han utilizado por muchos años, desde la sedimentación, la centrifugación, las técnicas de lavado, las técnicas de remoción del Buff-Picot, la práctica de congelamiento y descongelamiento también reduce de manera importante los leucocitos. Pero todos ellos alcanzan a 3 logaritmos, ¿sí? Y la única alternativa que produce una reducción del 99.99%, 4 logaritmos, es la filtración. Los procedimientos de aféresis, algunos pueden adicionarse de procedimientos de leucorreducción por filtración, pero en términos generales la aféresis, la leucorreducción es muy variable. A veces con algunas tecnologías se logra unas reducciones importantes, en otras no tanto, pero en términos generales es variable. Entonces, si uno va a utilizar el procedimiento de aféresis, debe tener una claridad si eso realmente produce un producto que sea equivalente a la filtración para tener mayor seguridad de la calidad del producto.
El método de leucorreducción se hace en diferentes tiempos. Anteriormente, cuando no teníamos los elementos de hoy día, el único elemento que usábamos para la leucorreducción era la filtración al lado de la cama del paciente. O sea, en vez de usar el equipo estándar de transfusión, usábamos un equipo leucorreductor, y lo había para glóbulos rojos y lo había para plaquetas. Bueno, lo había y sigue existiendo. Pero cuando ya tuvimos la posibilidad de hacer la leucorreducción en otros momentos, pues se puso en evidencia de que era mejor hacerlo de otra manera. O sea, era muy difícil garantizar la calidad del producto, la calidad de la leucorreducción, colocando simplemente un equipo al momento de la transfusión del paciente. No sabíamos qué cantidad de leucocitos realmente entraban en el paciente. Tener un ejército de enfermeras o de personal dedicado a la transfusión a usar filtros leucorreductores era también una gran dificultad, porque no es simplemente insertar un equipo. Hay una serie de condiciones que deben cumplir para garantizar que la leucorreducción al lado de la cama del paciente se haga de manera efectiva y apropiada para el paciente. Entonces, era muy complicado mantener el nivel de la técnica en una gran cantidad de personas haciendo ese procedimiento. Eso es una dificultad seria. Luego, cuando tuvimos la posibilidad de tener filtros para hacer la filtración antes de liberar el producto, fue la segunda opción que teníamos. Y muchos bancos de sangre, pues hacíamos eso, o sea, filtrábamos el producto justo antes de despacharlo. Pero luego también la evidencia mostró de que esto también tenía algunos inconvenientes, y hoy en día la técnica realmente aceptada es la leucocitación pre-almacenamiento. O sea, yo tengo que eliminar y retirar los leucocitos lo más tempranamente posible, ojalá al momento de la colecta. Y si esto no es posible, dentro de las siguientes 48 a 72 horas. O sea, mientras más rápido elimino los leucocitos, menos problemas voy a tener. Y el nivel de leucorreducción aceptable como producto leucorreducido por filtración va a variar en diferentes organizaciones y en diferentes regiones del mundo. Entonces, los europeos son mucho más estrictos en el nivel de leucorreducción para catalogar al producto como producto leucorreducido por filtración. En Estados Unidos y Canadá se acepta un menor grado de leucorreducción como producto leucorreducido. Entonces, eso depende de la estandarización de los métodos de aplicación. Bueno, esto no es un filtro común y corriente, no es simplemente una retención de partículas grandes que no caben a través de un poro, como ha sido el concepto tradicional del equipo estándar de transfusión, sino que el material que está hecho, los filtros, permiten de diferentes maneras atrapar, ¿sí?, adherir los leucocitos a la superficie, y de esta manera pues se produce la retención apropiada. Es lo que están viendo en este momento en la diapositiva. Entonces, ¿por qué debemos filtrar prealmacenamiento y no después? Vamos a ver que cuando uno quiere utilizar los filtros para lograr el beneficio apropiado en el paciente, debe inmediatamente pensar en que puede haber dificultades para lograr ello. Si uno no elimina los leucocitos tempranamente, ellos se pueden romper. La estructura celular puede, por ejemplo, poner un virus que es característicamente intracitoplasmático, tener una fase transitoria plasmática, como en el caso del citomegalovirus, y este podría ser una fuente de contaminación. Si uno no elimina rápidamente los leucocitos, pues estos van a producir citoquinas, sustancias proinflamatorias, que se van a almacenar con el tiempo. A medida que pasan los días va a haber más citoquinas, y estas son las sustancias que están implicadas en muchas de las complicaciones asociadas a los leucocitos. O sea, no solamente es el leucocito como tal, sino la sustancia que produce el leucocito. Entonces hay que tratar de eliminarlo rápidamente para evitar esa carga que va a contaminar el componente y a causarle problemas al paciente. Lo otro es que la fragmentación de leucocitos, los leucocitos fragmentados no siempre son atrapados por las fibras y las sustancias, el material que está hecho en filtro. De tal manera que restos de leucocitos, o sea, membranas de leucocitos que pueden tener antígenos, también pueden ser causantes de la inmunización HLA. O sea, la inmunización puede darse
no necesariamente por leucocitos intactos, sino también restos de fragmentos de membrana. Entonces, la filtración pre-almacenamiento es el método que tenemos que usar hoy en día, es el que ha mostrado mejores resultados. Y les decía hace un momento que usar los filtros no es fácil y sencillo, eso requiere una técnica, requiere un aprendizaje, y exponer a personas de manera irregular al uso de los filtros puede dar al traste con el propósito que uno quiere con la filtración. Y aquí están mencionados todos los factores que pueden influir en la eficiencia de esos filtros. De tal manera que esto tiene su técnica, su manera de hacerlo, y hay que asegurar de que las personas saben hacer. La capacidad del filtro puede ser distinta, la cantidad de leucocitos puede afectar la efectividad, la velocidad a la cual se hace la filtración, la temperatura ambiente a la cual se hace, la presencia de hemoglobina S, la cantidad de plaquetas y la función plaquetaria también puede afectar, etc. Entonces, son factores que pueden influir en la eficiencia de los filtros. Hay que tenerlo siempre en consideración. Bueno, el primer beneficio de la leucorreducción es la reducción de la posibilidad de transmisión de microorganismos. Todos estos microorganismos que ven ustedes en la diapositiva tienen permanencia intracelular. O sea, los leucocitos pueden ser transportadores de cualquiera de estos microorganismos. Y para cada uno de ellos hay publicaciones que han documentado la forma de transmisión, ¿sí? Y definitivamente los leucocitos son transportadores importantes de estos microorganismos. Entonces hablamos de la Yersinia enterocolítica, que es la principal bacteria causante de la sepsis inducida por transfusión de glóbulos rojos, ¿sí? La Chlamydia pneumoniae, los priones también. Siempre se ha considerado que los leucocitos pueden ser transportadores. De las primeras medidas que se emplearon en el Reino Unido para reducir la posibilidad de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob o variante de Creutzfeldt-Jakob, la enfermedad de las vacas locas, fue la leucorreducción. El HTLV también podía eliminarse con el uso de filtros leucorreductores. Hay algunas experiencias en el mundo, al menos 2 países en Europa, en los cuales después de implementar la filtración universal de los productos sanguíneos, eliminaron la práctica de las pruebas serológicas para detección de HTLV en los donantes de sangre, y el cambio de práctica no produjo ningún incremento en el riesgo de transmisión de HTLV. O sea que podía ser una alternativa también para emplear. Toxoplasma, virus de Epstein-Barr. Muchos estudios de observación también han sido publicados a este respecto de la posibilidad de reducir el riesgo de transmisión de virus de Epstein-Barr, que está asociado a la producción de leucemias, linfomas, ¿sí? Hay mucha teoría en relación a la posibilidad que la transfusión como tal sea un factor de riesgo para causar enfermedades neoplásicas hematológicas en el futuro, y un agente causal podría ser el virus de Epstein-Barr. VIH también, virus herpes 6-8, pero realmente el que hay más evidencia es la transmisión de citomegalovirus. Y hoy en día esa es básicamente la práctica que se acepta para reducir el riesgo de transmisión de citomegalovirus. El citomegalovirus es un virus muy frecuente en la población general. Se estima la prevalencia entre 40 y 100%. Para el caso de Colombia, cerca del 80% de la población tiene evidencia serológica de haber tenido contacto con el virus del citomegalovirus. Y existe la infección latente. O sea, la persona puede ser totalmente asintomática, ser portadora del virus durante años, y la infección parece reactivarse con la transfusión. Entonces, esto va a generar unas tasas de infección dependiendo del grupo poblacional implicado, ¿sí? Entonces, los receptores de trasplante de médula ósea podría ser del 57%, en recién nacidos hasta del 20%, y en adultos del 1 al 12%. La posibilidad de esta reactivación y la posibilidad de transmisión de la infección o desarrollo de la enfermedad. Y causa enfermedad, sí, retinitis, neumonitis, hepatitis, enteritis y aún la muerte en pacientes con ciertas condiciones, especialmente inmunosuprimidos. Entonces, imagínense ustedes el panorama a mediados del siglo pasado en los Estados Unidos, es lo que están viendo acá. Tenían una alta incidencia de transmisión de citomegalovirus en recién nacidos politransfundidos, casi hasta el 50%.
o sea, casi la mitad de los recién nacidos que eran politransfundidos adquirían citomegalovirus por transfusión. Y esto fue lo que obligó a replantear y a ver de qué manera podíamos reducir ese riesgo. Entonces, quienes hoy en día no usen productos leucorreducidos para filtración, quienes hoy en día no hagan pruebas serológicas para citomegalovirus, pues están probablemente reproduciendo lo que vivieron los Estados Unidos a mediados del siglo pasado, con la probabilidad de transmitir citomegalovirus y esto causar la muerte también en neonatos. Entonces, ¿qué debemos hacer para reducir este riesgo? Tenemos tres alternativas. La leucorreducción por filtración, que es lo que estamos tratando de plantear en este momento. Lo otro es tener donantes de sangre para hacerles pruebas serológicas o pruebas de biología molecular y seleccionar solamente los que sean negativos para estas pruebas, para la transfusión. Y lo otro son las técnicas de inactivación viral o reducción de patógenos, que es el término más apropiado hoy en día, que también han demostrado la utilidad para reducir el riesgo de citomegalovirus. La evidencia de reducción del riesgo de transmisión de citomegalovirus y desarrollo de la enfermedad ha sido básicamente estudios observacionales, ¿sí?, en poblaciones muy específicas, pero cuando uno compila toda esa información, muestra que si uno realmente no hace la filtración, podía aumentar de 6 a 7 veces el riesgo de transmisión de citomegalovirus. De tal manera que lo recomendable es hacer la filtración. ¿Qué ventajas podría tener la filtración en relación a hacer pruebas serológicas, que es otra de las alternativas disponibles? Es que con la filtración usted prácticamente evita el periodo de ventana, que es dependiente de la respuesta de anticuerpos cuando uno trata de detectar anticuerpos contra el citomegalovirus. Elimina la infección de segundas cepas. Puede que la prueba serológica esté diseñada específicamente para algunas cepas y usar la filtración podría reducir el riesgo de transmisión de cepas que no sean detectadas por las pruebas serológicas. La otra ventaja es que ya vimos, podría reducir la transmisión de otros virus, de otros microorganismos y de alguna manera también incidir en el proceso de reactivación. ¿Sí? Esto podría reducir el riesgo realmente de la transmisión. Por eso es recomendable hacer la filtración en vez de usar pruebas serológicas o de biología molecular. Cuando ya revisa uno las políticas y los consensos relacionados con este tema, encuentra varias propuestas. Para la gran mayoría, usar la leucorreducción por filtración sería similar a usar productos seronegativos, ¿sí?, en cuanto a prevenir la infección y la enfermedad por citomegalovirus. El problema en nuestro medio es que, dada la alta seroprevalencia de citomegalovirus, hacer pruebas serológicas pues inhabilitaría a la gran mayoría de los donantes para ser fuentes de estos productos, y eso pues complica la situación. Entonces, en términos generales, se utiliza como técnicas equivalentes o la leucorreducción o usar pruebas serológicas, pero algunos grupos sí dicen que en circunstancias en las cuales la probabilidad de que el individuo se infecte y además desarrolle una enfermedad seria o fatal a la transfusión, sería recomendable usar las dos técnicas, o sea, usar la leucorreducción y además donantes seronegativos para citomegalovirus. Y dentro de este grupo está incluido en algunas unidades de cuidado intensivo neonatal, recomendable eso, leucorreducción más usar pruebas negativas. Esto pues de aplicación en Colombia, la dificultad especialmente es por lo difícil que es conseguir individuos que sean donantes seronegativos. En una revisión sistemática enfocado en eso, en prevenir la transmisión de citomegalovirus, se han cotejado y los resultados de esta revisión sistemática muestran que la leucorreducción puede reducir la infección por citomegalovirus por transfusión hasta en un 92-93%. Y comparando las técnicas, pues la más práctica y la más económica resulta ser la leucorreducción por filtración, comparado con la prueba serológica, que tiene un valor incierto por los aspectos que ya les mencioné anteriormente, y el PCR, que además de ser costoso, implica mayores costos, también retardaría la transfusión por la logística que implica hacer esta prueba. Entonces,
método más práctico hoy en día y más económico para reducir la transmisión de citomegalovirus es la leucorreducción por filtración. Bueno, esto es comparando las dos cosas, usar productos solamente leucorreducidos por filtración o usar productos leucorreducidos por filtración más pruebas serológicas negativas. Vemos que la balanza se inclina más a usar solamente productos leucorreducidos por filtración. En los casos que hubo evidencia de infección y además de sospecha de enfermedad por citomegalovirus, todos pertenecieron al grupo de los productos que fueron obtenidos de donantes seronegativos más y leucorreducidos por filtración. Entonces, en términos prácticos, lo que le decía anteriormente, lo más práctico y lo más económico es hacer leucorreducción por filtración. Y esto implicaría, al menos en el estudio que se hizo en Canadá, una reducción sustancial de los costos para obtener un beneficio similar. Entonces, para ir cerrando este punto, el riesgo de infección de citomegalovirus está claramente establecido que se debe usar productos leucorreducidos por filtración en todas estas circunstancias. Mujeres embarazadas seronegativas para citomegalovirus. Esta es una condición que no siempre es conocida porque la prueba de citomegalovirus no hace parte del estándar de atención de las mujeres embarazadas. Entonces, casi siempre uno se ve con la historia de que no sabemos si la mujer embarazada es positiva o negativa para citomegalovirus. Los recién nacidos prematuros de madre seronegativa es otra dificultad, especialmente los que tienen menos de 1.200 gramos, que sería la indicación más precisa. Los receptores de transfusión intrauterina, los receptores seronegativos para citomegalovirus de trasplante de médula ósea halogénica, de donante seronegativo, pacientes seronegativos con VIH, pacientes con inmunodeficiencia congénita, receptores de trasplante de células progenitoras hematopoyéticas y pacientes con cáncer sometidos a quimioterapia intensiva. Entonces, este grupo de individuos está justificado usar la leucorreducción por filtración. Entonces, ese es el primer punto, la primera aplicación en la cual hoy en día no tiene realmente duda, no tiene discusión, y eso es básicamente lo que se hace y se ofrece. El otro aspecto es la reacción febril no hemolítica. La reacción febril no hemolítica se puede ver a varios factores. Uno de los factores más comunes son que el paciente que vamos a transfundir tiene ya anticuerpos, ¿sí? Anticuerpos contra leucocitos o contra HLA. Es un paciente politransfundido o una mujer multípara y la vamos a transfundir. Y en el producto que la va a transfundir tiene leucocitos. Esa es de las causas más comunes de reacción febril no hemolítica. En el caso de las plaquetas, la causa de fiebre, reacción febril no hemolítica más común es la transferencia de citoquinas que se acumulan progresivamente durante el tiempo de almacenamiento de las plaquetas. Ya lo mencionábamos anteriormente. Por eso es la importancia de sacar rápidamente los leucocitos del producto que vamos a preparar para evitar la acumulación de citoquinas, que es la principal causa de fiebre asociada a la transfusión de plaquetas. Y la leucorreducción para almacenamiento, de acuerdo a los estudios que están relacionados con la diapositiva, reduce el efecto hasta en un 50%. Entonces, esta es otra de las indicaciones también en pacientes. Los pacientes, la probabilidad de hacer reacción febril no hemolítica pues, está relacionado con la cantidad de unidades que se transfunden, las transfusiones previas que ha recibido el paciente, la posibilidad que esté sensibilizado, y especialmente importante en mujeres que son multíparas. Desde muy temprano se supo de que las citoquinas, la acumulación de citoquinas en los productos tenía que ver con la probabilidad de que el paciente desarrollara una reacción febril hemolítica. Y además con la severidad de la misma. Mientras mayor cantidad de citoquinas había en el producto, más probabilidad hay de que la reacción febril hemolítica fuera más severa. O sea, nadie realmente se muere de una reacción febril hemolítica, pero esto implica un disconfort para el paciente, implica suspender la transfusión, implica hacer una investigación de la causa y la razón con estudios de laboratorio, y es probable que el producto que estemos transfundiendo finalmente no se siga transfundiendo, porque al final el paciente o es el producto que tiene citoquinas en grandes cantidades, o es el paciente que está sensibilizado y no vamos a seguir insistiendo en poner un producto que no está leucorreducido, que contiene leucocitos. Los estudios que se han hecho de cohorte
en los países que han implementado la leucorreducción universal, o sea, donde leucorreducen todo lo que transfunden, han demostrado de que hay una reducción. Antes de la leucorreducción universal, las tasas de reacción febril no hemolítica era más alta tanto en glóbulos rojos como en plaquetas, y después de la leucorreducción universal se redujo de manera importante. Entonces, esto es una evidencia de nivel 1, en una revisión sistemática. Y también quedó demostrado en esta revisión de que si usamos filtros al lado de la cama del paciente, no tiene mayor efecto. O sea que estos efectos se logran si uno usa leucorreducción pre-almacenamiento. O sea, seguir insistiendo en la filtración al lado de la cama del paciente no causa realmente un beneficio demostrable como se vio en estos estudios. Esta tabla es muy importante porque resume gran parte de lo que he dicho en este momento y es basada pues, en las publicaciones que se han hecho al respecto. ¿Cuál es la probabilidad de que el paciente haga una reacción febril no hemolítica cuando recibe transfusiones de plaquetas? Si son plaquetas leucorreducidas post-almacenamiento, la probabilidad es del 25%. O sea, 1 de cada 4 pacientes puede hacer una reacción febril no hemolítica. Si yo le transfundo a ese paciente plaquetas reducidas de plasma, se le elimino la mayor cantidad de plasma posible. Con ello me llevo las citoquinas, las sustancias proinflamatorias. Eso me reduce un 17%. Si yo uso plaquetas de menos de 3 días de almacenamiento, o sea, plaquetas relativamente frescas, 1.1%. Si yo uso plaquetas lavadas, o sea, trato de quitar la mayor cantidad de plasma posible, lo reemplazo por solución salina o solución aditiva, me reduce un 0.6%. Pero si yo uso plaquetas leucorreducidas por filtración, prealmacenamiento, me reduce a menos 0.5%. Entonces, esta tabla es muy clara y evidente cuál es el producto que debemos ofrecer. Plaquetas leucorreducidas prealmacenamiento. Es el que logra el mayor beneficio para reducción de la reacción febril no hemolítica. Ya sabemos que esto tiene mucho que ver con el almacenamiento de citoquinas, de tal manera que la incidencia de leucorreducción prealmacenamiento y posalmacenamiento es distinta y hay que favorecer la filtración prealmacenamiento para reducir estos riesgos también en la transfusión de glóbulos rojos. Entonces queda claro que la leucorreducción por filtración prealmacenamiento es lo que se debe usar para reducir el riesgo de reacción febril no hemolítica de manera importante para beneficio del paciente. La otra utilidad es en esta condición, la autoinmunización, la refractoriedad plaquetaria. Esa gráfica está mostrando básicamente el comportamiento, la manera como se presenta la refractoriedad plaquetaria. En el paciente con refractoriedad plaquetaria inmune, que es lo que tratamos de prevenir con esto, el paciente tiene una trombocitopenia importante, uno le transfunde plaquetas y es como si hubiera puesto agua, solución salina, porque no se produce un incremento del conteo plaquetario. Entonces le hace el control a la hora después de la transfusión y las plaquetas, si acaso han subido algo, pueden no ser nada notorio. Inclusive en algunos casos reduce el conteo plaquetario del paciente. O sea, transfundir plaquetas activa anticuerpos, destruye plaquetas, no solamente las plaquetas transfundidas, sino también las plaquetas propias del paciente. Lo que llamamos los mirones inocentes también son destruidos. Entonces al paciente no le va bien con la transfusión. A veces puede empeorar la circunstancia del paciente. Este es debido a la refractoriedad plaquetaria. Es una tragedia clínica. O sea, seguramente algunos de ustedes han tenido un caso de un paciente con refractoriedad plaquetaria, con las limitaciones de recursos que puede haber en algunas instituciones para afrontar apropiadamente estos pacientes. Y es una dificultad seria. Es un paciente con trombocitopenia, a veces sangrando, uno no sabe realmente qué ofrecerles para reducir o parar el sangrado. La eficacia de la leucorreducción para prevenir la lumización está clara, está documentada en varias publicaciones. Y también el nivel de evidencia que hay, este es un nivel de evidencia 1. Yo creo que el estudio que ustedes más conocen, más referencia tienen es este, que fue hecho el estudio TRAP, que seguramente lo han leído en algún momento, en el cual pacientes con leucemia mieloide fueron sometidos a diferentes tipos de productos. Si yo transfundía plaquetas comunes y corrientes, sin ningún tipo de procedimiento adicional,
el riesgo de que el paciente se albuminizara era alrededor del 13%. O sea, el 13% de los pacientes que recibían plaquetas de donante al azar, que era el grupo control, sin ningún tipo de preparación especial, el 13% de los pacientes hacían albuminización. Estamos hablando de un estudio de cerca de 400 pacientes. Pero cuando se usaban productos, ya fueran sometidos a luz ultravioleta, donantes por aféresis o donantes de plaquetas al azar, pero filtradas, los resultados fueron muy parecidos. O sea, cualquiera de estas tres modalidades, la radiación ultravioleta, procedimientos de aféresis para obtener plaquetas o de donante al azar, a partir de sangre completa, filtradas, los resultados son idénticos. Entonces, lo que se demostró con este estudio es que tanto la luz ultravioleta como la leucorreducción por filtración es el método más apropiado para reducir el riesgo de aluminización y refractoriedad plaquetaria. Y luego vinieron los estudios de antes y después de la leucorreducción universal. Este estudio hecho en Canadá es muy claro. Las tasas de aluminización eran del 19% antes de la leucorreducción universal y pasaron a 7% después de la leucorreducción universal. La refractoriedad era del 14% y bajó al 4% después de la leucorreducción universal. Otra evidencia también clara de esto. Y les decía que esto es un lío, es un completo lío cuando se presenta la refractoriedad. Primero porque hay una investigación para descartar identificar cuál es la causa real, es un problema de calidad del componente, que es casi que lo primero que siempre piensa el médico tratante, es qué producto me enviaron, con qué calidad me lo enviaron. Y la mayoría de las refractoriedades son condiciones propias del paciente. Es un paciente que está séptico, que está con una coagulación intravascular diseminada, con una esplenomegalia, etc. Y los recuentos, pues no se logra el recuento esperado porque hay un consumo de plaquetas especialmente. Esa es la causa más común. Pero cuando uno encuentra que el paciente uno descarta estas posibilidades y el conteo plaquetario a la hora es inapropiado desde la hora, quiere decir que hay la posibilidad de que haya una destrucción por anticuerpos de las plaquetas. Y ahí viene el problema serio. ¿Qué hay para ofrecerle a estos pacientes? Pues se han ensayado infinidad de cosas. En algunos el nivel de evidencia es máximo 2, otros fueron utilizados y rápidamente abandonados. Entonces uno en esta circunstancia comienza a ensayar una u otra cosa, globulina intravenosa, ácido tranexámico, plaquetas con vincristina, lo usamos durante un tiempo, tenemos algunos resultados con algunos pacientes, con algunos beneficios de la práctica. Pero en términos generales, todas estas cosas que se han ensayado hoy con los agentes que estimulan la producción de plaquetas, fármacos trombopoyéticos, también se han logrado algunas respuestas, pero no hay validación clínica todavía de estas cosas. No son consistentes los resultados. Algunos son inconclusos, otros negativos, y la gran mayoría obedecen a reportes de casos. De tal manera que hoy no hay una forma de tratamiento apropiado y algo que ofrecerle al paciente de manera consistente y satisfactoria para enfrentar el problema de la aluminización y la refractoriedad plaquetaria. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues evitarla. Y evitarlo ya sabemos que es muy sencillo, es que hay que eliminar los leucocitos de las transfusiones, que son los que producen la sensibilización, la aluminización y la refractoriedad plaquetaria. Entonces, otra evidencia clara que tampoco tiene discusión hoy en día es que los pacientes se benefician de la leucorreducción para prevenir la aluminización y la refractoriedad plaquetaria, que es un dolor de cabeza. Hay otras utilidades de la leucorreducción ya un poco más controvertidas. Los primeros resultados se dieron en cirugía cardíaca. De esto pues, hay alguna evidencia y demuestra algún beneficio, pero también se revisaron los resultados en cirugía colorectal, en cirugía gastrointestinal, en trasplante renal. ¿Sí? Hay estudios antes y después de la leucorreducción universal en una gran cantidad de pacientes, casi 15.000 pacientes, en los cuales demostraron que había una reducción de la mortalidad de los pacientes y estos pacientes hacían menos reacciones febriles y dependían menos de los antibióticos. O sea, pacientes llevados al quirófano para cirugías cardíacas, cirugías de fractura de caderas, pacientes que estaban en unidad de cuidado intensivo, que recibieron productos leucorreducidos por filtración, se redujo la mortalidad, hicieron menos reacciones febriles
y dependieron menos del uso de antibióticos. En cirugía cardíaca, los estudios de metaanálisis muestran básicamente el beneficio. O sea, cuando se usan productos no leucorreducidos por filtración, aumenta la mortalidad en 72%, la mortalidad postoperatoria. De tal manera que esto es una evidencia también clara de que en cirugía cardíaca hay un beneficio de transmitir productos leucorreducidos por filtración. Esto fue de los primeros estudios. Este grupo hizo varias publicaciones, fueron los que iniciaron las publicaciones en este sentido, y en todos demostraron que había una reducción significativa de la mortalidad cuando se usaban productos leucorreducidos por filtración en cirugía cardíaca. Entonces, hoy en día, de acuerdo a lo que hemos revisado, no hay ninguna duda de que la leucorreducción por filtración reduce la frecuencia y la severidad de la enfermedad hemolítica, perdón, la reacción febril no hemolítica, reduce la transmisión de citomegalovirus, reduce el riesgo a la inmunización, HLA y refractoriedad, y reduce la mortalidad y la disfunción orgánica en pacientes que son sometidos a cirugía cardíaca. Entonces podemos hacer un listado de lo que ya está aceptado. Este es un listado de los pacientes que debían ser beneficiados con la leucorreducción por filtración. Todos los pacientes que requieren transfusión crónica. Si yo hago un diagnóstico de un paciente y sé que esa condición, el paciente va a necesitar transfusiones repetidamente, desde el primer momento yo debo ofrecerle productos leucorreducidos por filtración. ¿Para qué? Para evitar la sensibilización y para evitar todas estas complicaciones que hemos visto. Pacientes que tengan reacciones febriles no hemolíticas severas, hay que ofrecerles también esta posibilidad. Los pacientes con malignidad hematológica o con una enfermedad que potencialmente va a ser sometida a trasplante, con propósitos curativos o un control de la enfermedad transitorio, también debe recibir productos leucorreducidos por filtración. Los pacientes que requieren componentes citomegalovirus negativos, pacientes en cirugía cardíaca, pacientes con anormalidad congénita de la función plaquetaria, síndrome de deficiencia inmune congénita, transfusiones intrauterinas, exsanguinotransfusión en neonatos, pacientes con hemoglobinopatías o talasemias, anemia plástica, pacientes en diálisis y algunos centros en pacientes que son sometidos a cirugía general. También les ofrecen productos leucorreducidos por filtración. Todos los pacientes pediátricos, la normatividad en Colombia permite que los pacientes pediátricos reciban productos leucorreducidos por filtración. Eso es un gran logro, un beneficio para ellos, evitar la sensibilización en etapas tempranas de la vida, especialmente cuando son pacientes que son muy susceptibles a despertar respuestas inmunes importantes. Entonces, todas estas circunstancias justifican la leucorreducción por filtración. Ahora, el TRIM, el efecto inmunomodulador de las transfusiones, ha sido una de las complicaciones que más ha sido estudiada en los últimos años. Hoy en día es de las complicaciones más temidas de la transfusión. La transfusión produce un efecto inmunomodulador en los pacientes. Y esto ha sido manifestado de algunas maneras. El riesgo de infección nosocomial, ¿sí? Son infecciones adquiridas dentro del hospital, la probabilidad de muerte de los pacientes también, y el requerimiento, naturalmente, del uso de antibióticos, que ha sido documentado. Entonces, una manera de reducir el riesgo de infección postoperatoria es también utilizar los productos leucorreducidos por filtración. Se ha estimado que la reducción podría ser el 36% de las infecciones postoperatorias en diferentes estudios en este metaanálisis. Al menos en 4 ensayos en pacientes con estudios clínicos controlados y autorizados demostraron una mayor asociación entre la transfusión halogénica y la infección postoperatoria. O sea, esto no es una historia, hay una evidencia de que la transfusión puede aumentar el riesgo de infección postoperatoria en los pacientes. Entonces, este es el efecto inmunomodulador de las transfusiones. Ya sabemos, aumenta el riesgo de muerte de los pacientes, aumenta el riesgo, la susceptibilidad a las infecciones. Y una que está en controversia, que es la probabilidad de aumentar el riesgo de recurrencia de cáncer. O sea, de alguna manera la transfusión podría acelerar el crecimiento del cáncer. Esto último no ha sido realmente demostrado. ¿Y quiénes son los agentes implicados? Pues varios factores, pero dentro de ellos están la posibilidad de que los mediadores solubles derivados de los leucocitos
que contaminan los productos sean los causantes de este efecto inmunosupresor. Y el efecto que produce en el sistema inmune está documentado en animales y también en experimentación y en humanos. Una alteración de la respuesta de inmunidad celular, de las células asesinas naturales, una incapacidad de los monocitos, o disminución de la actividad de los monocitos, etc. Entonces, este efecto realmente está documentado, el efecto inmunomodulador de las transfusiones. Y los leucocitos tienen que ver con esto. Y cuando uno revisa las publicaciones y cuáles son los factores que se han implicado en el efecto inmunomodulador de las transfusiones, hay una cantidad de factores ya claros. Usando estos factores en experimentación animal se ha logrado inducir la inmunomodulación. Y miren ustedes que la alternativa que hay para reducir la presencia de estos factores en la transfusión es la leucorreducción o el lavado de los productos. De esta manera que es una consideración válida. Leucorreducir es reducir la carga de citoquina, de sustancias, de factores que pueden alterar la condición del paciente, complicar al paciente. El otro efecto que se ha visto también con la leucorreducción es en los estudios antes y después, al menos en Francia, es una reducción de la contaminación bacteriana. O sea, de los casos de sepsis inducida por transfusión, cuando se implementó la leucorreducción universal, se redujeron de manera significativa también la sepsis por contaminación bacteriana. Lo que se ha planteado acá es que hay que darle un tiempo para que los leucocitos permanezcan dentro del producto obtenido y ellos se encargan de fagocitar las bacterias que hayan ingresado por vía del proceso de colecta. Darle tiempo suficiente. ¿Sí? Y estas bacterias también podían ser eliminadas por los filtros, ya sea de manera directa a las bacterias o de manera adherida a los leucocitos, al complemento o las plaquetas. Entonces hay un efecto que se ha visto de la leucorreducción universal en reducir el riesgo de contaminación bacteriana. Entonces, estos dos riesgos yo no los pongo como aceptados de manera tácita en la actualidad, pero tienen una probable relevancia clínica muy importante, y si se demuestra que esto realmente tiene un efecto, pues es otro factor a favor de usar productos reconocidos por filtración. Taco y trali, ya vimos que fue planteado como una de las complicaciones asociadas a la transfusión de leucocitos. También los estudios antes y después de la leucorreducción universal han demostrado una reducción de trali, daño pulmonar agudo asociado a la transfusión, y reducción también de sobrecarga circulatoria. Recuerde que la sobrecarga circulatoria no siempre es debida a exceso o de volumen de infusión y a la velocidad de infusión. Hay algunos tacos, una sobrecarga circulatoria, que son atribuibles también a un proceso inflamatorio derivado de citoquinas que están en el producto, en el componente obtenido, pueden actuar como depresores miocárdicas y favorecer el riesgo de que el paciente haga una sobrecarga circulatoria con la transfusión. En pediatría también se ha documentado el beneficio de la leucorreducción, de tal manera que es recomendable también en pediatría, en lactantes de bajo peso, usar productos leucorreducidos por filtración, especialmente por la reducción del riesgo de transmisión de citomegalovirus. Hay un estudio Cochrane de 3 estudios de leucorreducción en el cual no pudo documentar realmente de que el tral y el taco pudieran tener alguna reducción con el uso del producto, pero en general la valoración de la calidad de los estudios publicados es muy baja. De manera que ellos proponen que haya estudios prospectivos con mejor diseño para documentar si esto realmente tiene un beneficio o no. Entonces, clínicamente no está probado esto, porque se los planteo porque hay mucha especulación también al respecto. Si puede ser útil para reducir la transmisión de la variante de Creutzfeldt-Jakob, HTLV, virus de Epstein-Barr, si puede reducir el riesgo de enfermedad de injerto contra huésped, Trali-Taco, que ya mencionamos, que está en discusión, Chagas, reducir el daño de repercusión como una complicación de la transfusión, y la reactivación viral tampoco está documentado. Entonces, esto todavía es a nivel especulativo. Entonces, esto básicamente resume lo que ya les comenté anteriormente. Ahora veamos los aspectos de costos. Hay varios estudios de costos. Este, por ejemplo, es uno de los primeros estudios que aparecieron, tratando de documentar de que
si uno evita la refractoriedad plaquetaria, ¿sí? Si uno evita que el paciente se autoinmunice, esto tiene un impacto significativo en los costos. Entonces, pacientes que hacen refractoriedad plaquetaria, sometidos a trasplante de médula ósea o hospitalizados por condiciones distintas en medicina interna, reduce la estancia hospitalaria. Si yo evito la refractoriedad, me acorta la estancia hospitalaria significativamente, casi que la reduce a más de la mitad. Y esto implica los costos de atención del paciente. Entonces, no veamos solamente los costos de lo que vale un filtro, sino es la reducción de complicaciones en los pacientes, que es lo que tiene un impacto significativo en los costos. Reducir la estancia implica reducir significativamente los costos de atención. Este es otro estudio también, una proyección hecha en Estados Unidos, cuando se implementó la leucorreducción para los procedimientos quirúrgicos. O sea, no solamente es tener en cuenta el costo del filtro como tal, sino también el costo de lo que les hablaba a ustedes. Cuando el paciente hace una reacción febril, implica parar la transfusión, hacer una investigación, las unidades que se pierden en la transfusión, la estancia hospitalaria, los costos asociados por las complicaciones de la transfusión. Y esto, para el caso del sistema de salud en Estados Unidos, implicó un ahorro de 6 a 12 mil millones de dólares al año en pacientes sometidos a cirugía. Solamente esa medida implicó una reducción de los costos. Este es otro estudio también de proyección basado en estos dos estudios que aparecen en la diapositiva, Daszak y Sherman, donde el simple hecho de reducir el riesgo de infecciones asociadas a la cirugía implica una reducción significativa de los costos de atención del paciente. Entonces, al final, el costo de ahorro fue de 2.6 a 7.8 billones de dólares para el sistema, implementando la reducción en los pacientes que están en cirugía. Y hay otros tres estudios, en los cuales son estudios clínicos con controles apropiados de pacientes sometidos a transfusiones con leucorreducción y sin leucorreducción. Y cuando miramos en el caso de pacientes que fueron sometidos a trasplante de médula ósea, linfoma, que recibieron inducción de quimioterapia en leucemias agudas, los ahorros también son significativos. De 26 mil dólares por paciente en el caso de los pacientes trasplantados de médula ósea, y los pacientes con leucemia aguda de 14 mil dólares por paciente. Y el efecto básicamente es por la reducción de la hospitalización, los costos de la atención del paciente. En esta publicación es un estudio clínico controlado y autorizado de cirugía colorectal, también comparando pacientes que recibieron sangre leucorreducida y no leucorreducida. Los costos también de la atención fueron significativos, los ahorros, casi 5 mil dólares por paciente. Y también se vio un efecto significativo en la reducción de las tasas de incidencia de infección de la herida abdominal, que es una de las complicaciones de la cirugía, y reducción de la estancia. En este otro estudio, que fue un estudio de seguimiento de la implementación de la leucorreducción en cirugía cardíaca, también se documentó una reducción de las complicaciones de la cirugía y una reducción también en los ahorros de los costos a nivel hospitalario. En Canadá se hizo también un estudio de proyección y se encontró que la cantidad de pacientes que debían recibir sangre leucorreducida para evitar una muerte en cirugía cardíaca era de 20 pacientes. Entonces, por 20 pacientes que fueron sometidos a procedimientos que usaron productos de leucorreducción, se evitó una muerte. Y si comparamos esto con lo que gastamos para hacer pruebas infecciosas, para reducir el riesgo de transmisión de VIH, de hepatitis B, hepatitis C, etc., el costo realmente es mínimo en comparación con los beneficios que tiene el paciente. Entonces, entramos en la disyuntiva si todos los productos que debamos transfundir deben ser leucorreducidos por filtración. Esa es la leucorreducción universal. O solamente seleccionar los pacientes que claramente van a demostrarse, o está demostrado que hay un beneficio. El único inconveniente aquí es cuestión de costos. Pero nuevamente le digo, cuando hacemos costos solamente atribuibles al costo del filtro, esa no es la manera apropiada de hacer costos. Hay que ver el beneficio de la reducción del riesgo de las complicaciones del paciente y los costos de la atención hospitalaria. O la otra alternativa es
usar solamente leucorreducción en los pacientes selectivos, ¿sí? Cuando usamos leucorreducción universal, lo que soporta el uso de la leucorreducción universal es que hay una tendencia al riesgo cero de la transfusión. O sea, todos los pacientes se van a beneficiar de llevarlo a un riesgo cero, que es el propósito de la transfusión. Evitar dos inventarios, la parte logística. Tener productos leucorreducidos y otros no puede implicar un desgaste desde el punto de vista logístico. La seguridad y la pureza, nadie en duda esto, de la reducción de las citoquinas y la posibilidad de contaminación por factores que pueden complicar la situación clínica del paciente. Y la reducción del efecto inmunomodulador, que ya lo vimos que no está probado, pero está dentro de las posibilidades. El problema de usar selectivamente a los pacientes es que hay que tomar medidas para que esto sea realmente efectivo y apropiado. Si uno deja solamente a criterio médico de qué paciente le transfundo productos de leucorreducción o filtración, estamos afrontando la posibilidad de ignorancia médica. Muchos de los médicos prescriptores de la transfusión no tienen claridad sobre cuándo se debe usar productos leucorreducidos y cuándo no, y cuáles son los beneficios reales. Y menos, pues, qué pacientes son los que realmente se van a beneficiar de ello. A veces la información, las bases de datos o las solicitudes de productos no tienen toda la información, esa información incompleta, no tiene una claridad de cuáles son los pacientes que realmente requieren este beneficio. Y la otra peor es que la institución no tenga productos leucorreducidos por filtración disponibles para los pacientes. Entonces hay que poner barreras para esto. Lo que hacemos en el Hospital Universitario del Valle durante muchos años es que los mismos bacteriólogos, los que están atendiendo el servicio de transfusión, en situaciones de no urgencia, siempre revisan la historia clínica del paciente. Y si ellos detectan que hay pacientes en los cuales se debe indicar productos leucorreducidos por filtración, ellos inicialmente hacían la solicitud a los médicos tratantes, pero finalmente tomamos la decisión de hacerlo de manera directa. El comité de transfusión definió cuáles eran las guías de uso. En las contrataciones externas con las EPS se da claridad de que la atención se presta basada en las guías de práctica establecidas por la institución, de tal manera que la orden del producto como tal se genera inmediatamente en el servicio de transfusión, ¿sí? justificando la decisión. Esto podía haber dificultades en ello cuando los médicos usuarios del servicio no tienen mucha confianza en el servicio de transfusión, pero cuando hay un grado de confianza en el cual una recomendación del personal que atiende el servicio de transfusión es casi tomada como una orden por el nivel de consideración, de respeto, de conciencia acerca de los profesionales que trabajan en el servicio de transfusión, esto rápidamente es aceptado por los médicos. ¿Qué pasaría, por ejemplo, en los casos de mujeres con embarazos múltiples? ¿Qué pasaría en los pacientes que se sensibilizan y puedan tener complicaciones en el futuro por no haber tenido la precaución de usar productos para reducir esa sensibilización? Los pacientes que van a ser sometidos a trasplante renal posteriormente. Los pacientes que van a recibir quimioterapia o soporte transfusional. Entonces, si uno usa la práctica selectiva, o sea, usar en los pacientes, hay un alto porcentaje de error. De error es que el paciente no recibe el producto apropiado. Pero nuevamente hay formas de trabajar, hay formas de hacerlo. La propuesta que les planteé anteriormente, pues es una de las posibilidades y ha sido probada y con buenos resultados. Pero entonces, esta es la discusión. ¿Todos los productos que voy a transfundir en la institución son leucorreducidos por filtración o solamente los pacientes en los cuales está documentado el beneficio? Ahora, si usted trabaja en una institución donde todos los pacientes son hemato-oncológicos, pues ¿para qué va a preparar productos no leucorreducidos por filtración? Si la mayoría de los pacientes van a requerir productos leucorreducidos por filtración. Si usted trabaja en un hospital general donde atiende cualquier tipo de paciente y el riesgo, la probabilidad de tener pacientes que requieran productos leucorreducidos por filtración es del 20, del 30%, pues probablemente tendrá que tener dos inventarios. Uno de productos leucorreducidos por filtración y otro para los demás pacientes, para no entrar en gastos probablemente innecesarios. Pero si usted tiene la posibilidad
de acuerdo a la característica de los pacientes que atiende, que la mayoría cumplen las indicaciones, pues es mejor tener un solo inventario de productos para evitar los problemas de logística.